Hola amigos de YouTube, hoy quiero presentarles el prototipo para un nuevo tipo de motor que podría ofrecernos energía ilimitada sin combustible. Su creador dona la siguiente información libremente a la humanidad tras haber sido amenazado y acosado como tantos otros con el objetivo de que inventos revolucionarios como el que se presenta a continuación no proliferen y acaben con la dictadura de la mafia energética en la que vive prisionera la humanidad actualmente. Resulta vital difundir toda esta información oculta por los poderes, especialmente entre los jóvenes, para que tomen estas ideas como base para construir un mundo en el que podamos vivir en la abundancia y la libertad que merece la humanidad. El siguiente documento presenta un nuevo motor que funciona sin necesidad de combustible y sin contaminar. Se trata de uno de tantos inventos ocultados que acabarían con los problemas mundiales energéticos y de contaminación. La siguiente información del sistema se libera para libre difusión y desarrollo de la misma en base a la idea original aquí dada. La viabilidad del sistema fue estudiada y aprobada por una importante universidad española. El invento ha sido despreciado y anulado, el que suscribe ha sido amenazado y aislado. Se trata de un nuevo ciclo térmico que funciona utilizando la presión de un gas para mover una turbina. El sistema se basa en el movimiento continuo de ese gas en un ciclo cerrado donde se produce por un lado un calentamiento cuando recupera la presión perdida y por otro un enfriamiento cuando se expande en la turbina y posteriormente en una cámara de expansión. En el ciclo teórico necesitaría recuperar el calor perdido por medio de un intercambiador, sirviéndose del calor exterior del medio ambiente. Pero parece posible que ambas fases de calor y frío se lleguen a equilibrar, de modo que el calor producido sea igual al frío. Para ello utilizaríamos una cámara de expansión donde se produce un frío extra a la expansión en la turbina, regulable en volumen que sirviera para mantener la temperatura constante. El otro factor a recuperar es la presión con la que explota en la turbina desde la cámara de presión. Para ello nos servimos del movimiento constante del gas en el ciclo cerrado y hacemos pasar el mismo desde un conducto estrecho donde la velocidad de paso sería alta y por tanto la presión baja a la cámara de presión de mucha mayor sección y donde la velocidad de paso es muy pequeña, con lo que conseguimos poner la presión en el valor deseado para que el ciclo se cierre. El movimiento continuo del gas se encarga de producirlo un ventilador que es movido por la misma turbina y que recoge el mismo de la cámara de expansión posterior a la turbina. El sistema utiliza preferentemente los siguientes elementos. Como gas puede servir el nitrógeno entre otros muchos. Una turbina para convertir la presión del gas en trabajo y movimiento útil. Un intercambiador de calor que recoge el calor del medio ambiente y recupera el calor perdido en el ciclo. Unos ventiladores que se encargan de poner el nitrógeno en movimiento constante y en el caso de que se utilice el aire como medio externo proveedor del calor, otro ventilador lo hace circular al mismo tiempo que el nitrógeno, pero por conductos separados por el intercambiador de calor, para que ambos, el nitrógeno y el aire, intercambien sus temperaturas hasta la temperatura que nos interese. Un depósito donde recupera la presión que perdió en la turbina poniendo ambos, la presión del gas y la turbina en contacto directo. Una válvula que regula la presión de entrada del nitrógeno a la cámara de presión en función de la velocidad con la que circula y por tanto con su presión. Un intercooler que regula la temperatura de entrada del aire al intercambiador en función de las necesidades de mantener la temperatura final del nitrógeno constante, que sería su temperatura crítica, teniendo en cuenta factores como la temperatura del aire exterior y otros factores que puedan influir.
En el ciclo que recorre el nitrógeno, pasa de la presión y temperaturas críticas a la que está en el depósito de presión y por tanto en estado crítico acceder su presión a la turbina, realizando así un trabajo útil. Así pierde su presión y se enfría, completando el enfriamiento en una cámara contigua a la turbina donde se expande. Aquí el nitrógeno es recogido por el correspondiente ventilador movido por la propia turbina y lo dirige hacia el intercambiador. Al mismo tiempo otro ventilador también movido por la turbina recoge aire del exterior y previo paso por el intercooler para su regulación térmica, lo dirige también a otra zona independiente del intercambiador, pero conectadas entre sí con la zona del nitrógeno térmicamente para transmitirse el calor. Una vez se produce el intercambio térmico entre el aire y el nitrógeno, el aire se expulsa al exterior de nuevo, enfriado, y el nitrógeno, previo paso por la válvula, se dirige de nuevo hacia el depósito de presión. Aquí pasa de un conducto muy estrecho de entrada a un depósito donde por ser mucho más amplio disminuye mucho en él su velocidad de paso y por tanto conseguimos que aumente en él la presión y por tanto recupere la presión perdida en la turbina, puesto que los ventiladores garantizan un movimiento constante del nitrógeno en todo el ciclo. De este depósito pasa directamente a las aspas de la turbina para ceder de nuevo su presión y continuar el ciclo. Al tener el nitrógeno en estado supercrítico, lo que conseguimos es por su baja temperatura asegurarnos que el nitrógeno va a recuperar la temperatura perdida en la expansión en la turbina en el intercambiador, ya que al estar el aire externo a mucha más temperatura, el calor fluirá desde el elemento más caliente al más frío. Además, en estado supercrítico el paso a vapor es muy poco energético y también en ese estado se puede mantener a presión, siendo mucho más denso que el gas. Al igual que el aire, se pueden utilizar otros medios como el agua para servir de fuente térmica. Se puede apreciar el elemento con agujeros que regula el paso del nitrógeno a presión de la cámara de presión a las aspas, la cámara de expansión y los ventiladores movidos por la propia turbina. El intercambiador puede estar formado por una serie de placas por las que circulan por separado ambos gases, el nitrógeno y el aire, de forma que entren en una placa por la superior y salgan a la siguiente por la inferior, para así hacer un mejor recorrido de la placa y recoger así mejor el calor de la misma. Eso mismo se puede aplicar al intercooler. Análisis de presión-temperatura. En la siguiente gráfica del ciclo se aprecia desde la zona 1 a la 2 la correspondiente al paso desde el depósito donde está a presión en estado crítico a la salida de la turbina después de dejar su presión en ella. Por tanto, fundamentalmente se produce un enfriamiento y una pérdida de presión para realizar un trabajo. Desde 2 a 3, el nitrógeno más frío pasaría a la cámara de expansión, donde se produciría otro enfriamiento adicional para compensar de forma exacta el calor que tiene lugar cuando en otra fase recupera la presión y que es preciso eliminar para que la temperatura final del motor se mantenga constante. Esto se regularía de forma automática mediante la posibilidad de expandir más o menos esa cámara de expansión. Como se ve en la gráfica, la presión de explosión en las aspas de la turbina es de aproximadamente 32 atm, donde ya estará en estado gaseoso. De la turbina, el mismo ciclo indica que debe salir a una presión aproximada de unas 5 atm. Para que en la cámara de expansión se produzca el efecto que se busca, que es compensar el calor que se produce en la recuperación de la presión posterior al expandirse en la misma hasta una presión regulada por la expansión de dicha cámara, pero que teóricamente sería muy baja. En esas condiciones, el frío que se produce en la cámara de expansión compensaría el calor de la recuperación de la presión, y es una fase muy importante, y es una gráfica isoterma ya que está en contacto con la cámara donde está el nitrógeno a presión y recupera la presión perdida para intercomunicarse la temperatura.
Una es una fase de enfriamiento como la otra de calentamiento, y se trata de que ambas se equilibren como ocurre en las condiciones de la gráfica. De ahí la existencia de la cámara de expansión de la fase 3 a 4 tendría lugar la recuperación del calor perdido en la expansión, por el paso del nitrógeno por el intercambiador de calor. En la fase de 4 aún se produce la recuperación de la presión perdida de forma isotérmica, pues su temperatura está siendo regulada por el propio nitrógeno que se enfría en la cámara de expansión que está en contacto con esta cámara de presión. Esta recuperación de la presión se produce por el efecto Venturi al pasar desde un conducto estrecho a la entrada, a dicha cámara, mucho más amplia y donde la velocidad de paso del nitrógeno baja mucho y por tanto aumenta en ella la presión, con lo que así la vuelvo a recuperar hasta los valores que me interesan, que es precisamente la presión crítica de unos 34 atm, que es con la que voy a producir trabajo en la turbina. El ciclo se cierra volviendo a dejar la presión que recupero en las aspas de la turbina previa bajada de 1 o 2 atmósferas con objeto de facilitar el cambio de fase y que explote en las aspas en estado gaseoso y no supercrítico. Aplicaciones del motor de ciclo térmico cerrado. A continuación se presentan algunas de las muchas aplicaciones que tendría un motor de estas características que cambiarían nuestro mundo y sociedad totalmente. Mochila voladora. Se trata de una bolsa que se fija a la espalda, permitiendo propulsar a una persona volando por el aire en cualquier dirección, sin limitaciones de tiempo ni duración del combustible. Motor de la mochila voladora. Aeronave vivienda con motor térmico de ciclo cerrado. Su sistema de motor le proporciona energía de forma constante para realizar la actividad de una vivienda y volar de forma veloz, así como navegar por la superficie y bajo el agua. Este revolucionario invento acabaría con la gran problemática de la contaminación ambiental. En la descripción les dejaré el link. Para quien le interese el tema, descargue la información presentada en PDF. Amigos, entre todos podemos crear un mundo en el que podamos ser realmente libres y no acabemos con nuestro amado planeta. Difunde este video, comparte esta información a las personas que conozcas. Recuerda que la unión hace la fuerza, y entre todos podemos hacer de nuestro planeta un mejor lugar para vivir. No olviden comentar y suscribirse.